Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y vamos a meditar hoy, a escudriñar la palabra del Señor, porque este tema es bien importante. Dentro de esta enseñanza, dentro de este tema, vamos a encontrar varias cosas. Dentro de ellas vamos a mirar la diferencia de un hombre que teme a Dios y de otro que no teme. Y vamos a encontrar otra cosa importante, las bendiciones que vienen por tener temor de Dios y las diferencias que hay en los hombres que tienen temor de Dios. Amén. Entonces, comenzamos, gloria al Señor, mirando lo que dice el texto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora, yo quiero hacer un énfasis aquí, una pequeña introducción, y es que la palabra temor que se emplea aquí no es la misma que se emplea en otros pasajes de la palabra para referirse a miedo, sino que aquí nos habla de temor de Dios en el hombre, temor de Dios en nosotros. Y aquí el texto dice, es bienaventurado el hombre que teme. O sea, hay una bienaventuranza para el hombre que teme a Dios. No el hombre que le tiene miedo. Porque aquí, aclaro, acá no habla de miedo. Acá habla de temor, de reverencia, de respeto, de obediencia a Dios. Habla de sujeción a Dios. Porque esta es la gran diferencia entre los dos temores. El uno es miedo y el otro es sujeción voluntaria. Con temor, con respeto, con reverencia, con humillación, con humildad a Dios. Bendito es Cristo para siempre. Y entonces dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Alabanzas al Rey. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, ¿por qué hago este énfasis de la palabra temor? Porque en algunas partes la palabra temor que está escrita en la palabra, en la Biblia, no significa temor de Dios u obediencia, reverencia, respeto, humillación, rendición a Dios, sino significa, en otras partes significa miedo. Por ejemplo, quiero que veamos uno de ellos nada más. Deuteronomio capítulo 5. Para que observe que allí la palabra temor es de miedo. Capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 5. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos lo han encontrado ya? Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, escucha bien, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego. Vea bien, aquí hay un temor diferente al del Salmo 121, perdón, Salmo 112, verso 1. Un temor distinto. Este es un temor de miedo. ¿A qué le tenían temor los israelitas? Al fuego. Por eso Moisés está diciendo, yo estaba entre Dios y vosotros, porque ustedes tenían temor, tenían miedo del fuego. Pero el Salmo, gloria al nombre del Señor, 112, me habla del temor que debe haber en nosotros. El temor de Dios en nuestra vida. Y ese temor se manifiesta con obediencia, con sujeción a Dios, con amor hacia Dios, viviendo su palabra, viviendo para Él voluntariamente, con amor. Porque a Dios no se le obedece a la fuerza. A Dios no se le sirve a la fuerza. A Dios se le sirve con ánimo pronto, con agrado, con esa alegría de corazón, no por obligación. Dios no obliga a la gente o a nadie a que le sirva. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Mira lo que dice 1 de Samuel, capítulo 21. Vamos allí rápidamente. 1 de Samuel, capítulo 21, verso 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Habla de David este pasaje, pero observa este temor que hay allí. El verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Ese temor que tiene acá David no es temor de Dios. Ese es un temor de hombre y de miedo hacia otro hombre. Porque cuando David está huyendo, va a Gad y allá se dan cuenta que es David el que había vencido al gigante, el que tenía fama. Y es más, los enemigos sabían lo que cantaban de David. Este no es el que cantaban de allá, del que cantaban Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pues mírela, puedo decirlo de esta manera: mire la presa que nos encontramos, que tenemos acá. Mire al valiente aquí en nuestras manos ahora. Ahora tenemos a aquel hombre que nos mató al gigante Goliat. Ahora tenemos aquí del que cantaban allá en su tierra. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Míralo aquí en nuestras manos. Y dice la palabra, el versículo 12, gloria al nombre del Señor, que cuando David escuchó esto, dice que colocó esas palabras en su corazón, ¿verdad? El verso 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad.
Este texto se lo muestro, lo traigo aquí a la palabra para que nos demos cuenta y veamos la diferencia entre un temor y el otro temor. El temor de tener miedo de un rey como David tuvo miedo. El temor como los israelitas que tuvieron temor, miedo del fuego. Pero ahora en el Salmo 112 me habla de otro temor, temor de Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Mire lo que dice, miremos la palabra del Señor en el Salmo 86. Estamos hablando del temor de Dios, que es bienaventurado el hombre que teme a Dios. Salmo 86, vamos rápidamente. Gloria a nuestro Dios. No dejemos de alabar a nuestro Dios en esta mañana mientras buscamos en la palabra. El versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Gloria a Dios. Observe que el hombre que anda en temor, que tiene temor de Dios, anda en verdad. Y el salmista, el salmista David, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En otras palabras, el temor no viene solo o no viene con la persona. Usted no ve que cuando los niños los tenemos pequeños, usted no ve que la necedad viene con ellos. El hacer el mal viene con la humanidad. ¿Cierto que sí? Tanto que hoy día hay padres de familia, hay familiares que cuando ven al niño de 2 añitos, 3 añitos que ya está empezando a caminar y a medio hablar, usted no ve que hoy día, como está de moda hacer videos y hacer TikTok y todo esto, ven al niño haciendo la maldad y le hacen un video y les parece gracioso y lo suben para que los otros se rían. Porque la maldad viene con el niño, el temor de Dios no. El temor de Dios no viene con el niño. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Dios en Génesis capítulo 6? Acerca de los hombres. Dijo: me arrepiento haber creado al hombre. Porque en realidad el hombre lo único que piensa es en la maldad, en hacer lo malo. Por eso Dios llegó a arrepentirse, pero también sacó una conclusión hermosa y dijo: no volveré a contender más con el hombre. No pelearé más con el hombre, no contenderé más con él. Porque el hombre ciertamente es carne y es dado a lo malo, a hacer la maldad. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Por eso el salmista está diciendo en este salmo, en el versículo 11: afirma mi corazón para que tema. O sea, puedo decirlo de esta manera, está diciéndole: Señor, necesito que usted trate conmigo, que usted trate con mi corazón, que usted trate en mi corazón, que trate conmigo, que me transforme, que me cambie, que me ministre, para yo hacer tu voluntad, para yo tener temor de ti. En otras palabras, el temor de Dios hay que pedírselo al Señor, y hay que pedirle al Señor que nos mantenga ese temor en nosotros. Yo, por lo menos en mis oraciones, yo le pido al Señor constantemente: Señor, dame de tu temor, coloca de tu temor en mí.
Hermano, porque uno se descuida y el temor de Dios se va. ¿Cuántos estaban en las congregaciones cantando y sirviendo a Dios? Tenían temor de Dios. ¿Recuerda usted alguno que de pronto hablaba bastante de Dios e instaba a muchos, a los demás a buscar de Dios? Y hoy día ya no está en la congregación. De pronto recordará usted alguno así. Porque el temor de Dios se va. Porque el hombre es inclinado a hacer lo malo. Es inclinado. Me sorprende el texto que dice, es que la necedad nace con el niño, viene con el niño. O sea, dicho de otra manera, con otros términos, dice que la necedad es algo congénito. La necedad viene congénitamente con el niño. Pero el temor de Dios no. El temor de Dios, si usted no lo busca, si usted no le pide a Dios, mire lo que hace el salmista, le dice, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si usted no me ayuda, Señor, no podré temerte. Eso es lo que está tratando de decir acá el salmista. Y está diciendo, enséñame, oh Dios, tu camino. Enséñamelo. Pero si uno no le dice al Señor, enséñamelo, y si uno no lee la palabra, si uno no lee la palabra, si uno no la escudriña, si uno no la estudia, si uno no le presta atención a la palabra, entonces el temor de Dios se va. Porque a través de la palabra Dios coloca temor de Él en nosotros. ¿Cuántos podemos alabar su nombre en esta mañana? Mire, Nehemías. Vamos a ver este hombre. Mire lo que hace Nehemías, capítulo 7. Cuando Nehemías regresa, viene y se termina la construcción del templo, de los muros de Jerusalén. Porque recordemos que Jerusalén estaba destruida, Nabucodonosor vino, la destruyó, acabó con todo, eso quedó vuelto nada. Entonces, Nehemías viene y termina de levantar los muros de la ciudad. Y después de que los muros son levantados, observe lo que hace Nehemías. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 para que usted lo comprenda. Nehemías capítulo 7, verso 1 y 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y ahí viene la parte clave que quiero hacer énfasis. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Te das cuenta? Vea beneficios que traen para el ser humano que es temeroso de Dios. No designó a otro, no colocó a otros. Habían varios hombres, pero colocó a este último, a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que todos los otros. Gloria al Señor. Más que a muchos. Es que el que es temeroso de Dios se le conoce, hermano. El que es temeroso de Dios se le nota. La persona que tiene temor de Dios ha de notarse que es temeroso.
Porque el temeroso ya no hace las cosas que hacía antes. El temeroso de Dios no le da a su corazón para hacer lo malo. Se abstiene de hacer lo malo. De pronto tiene posibilidades. De pronto tiene la oportunidad de hacerlo. Pero como es temeroso de Dios, piensa una y otra vez y dice: no, yo no hago tal cosa. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en el hombre, en la persona. Y si alguien todavía sigue haciendo lo inmoral, si alguien todavía sigue hurtando, si alguien todavía sigue diciendo mentiras, si alguien todavía sigue engañando, estafando, entremetiéndose en lo ajeno, metiéndose en lo que no le interesa, entonces parece que el temor de Dios escasea en esa persona. Porque el temeroso de Dios no hace nada indebido. Por lo mismo, porque tiene temor de Dios. Y recuerde que temor de Dios no es miedo a Dios, es sujeción a Dios, es obediencia al Señor, es una persona que vive la palabra y no la vive porque me están mirando, sino la vive, la obedece porque le nace en el corazón, porque tiene temor de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, nos hacemos de hacer lo negativo, de hacer lo malo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? ¿Y cuántos están entendiendo el mensaje? El temor de Dios no se puede dejar desaparecer de nosotros. Mira, cuando el temor de Dios se va, cuando el temor de Dios se va de nosotros, entonces comienzan a aparecer mañas en nosotros, cosas raras, actitudes que ya no teníamos, que ya las habíamos dejado, abandonado, vuelven a aparecer. ¿Verdad? Así es. Cuando el temor de Dios se aparta de nosotros, entonces ya comenzamos a ser desobedientes a Dios. Ya comenzamos a hacer y a hablar y a hacer cosas que ya no hacíamos hace tiempo. Pero como el temor se está esfumando, se está yendo, volvemos a aparecer con las mismas costumbres. Volvemos a aparecer con aquellas cosas que habíamos vomitado, con aquellas cosas que habíamos desechado. Entonces, para entender bien esto, cuando hay temor de Dios, el temor de Dios a mí me limpia. El temor de Dios a mí me limpia. El temor de Dios en mi vida comienza a sacar de mí, comienza a hacer que de mí se vaya lo malo, comienza a hacer que yo viva la palabra, comienza a hacer que yo sea santo, comienza a hacer que yo me perfeccione, comienza a hacer que yo comience a vivir en santidad y a ser mejor que antes. Pero cuando el temor de Dios se me va, yo comienzo a hablar y a decir lo que no debía decir. Recuerdo una vez, mire, cuando el temor de Dios se va, hermanos, cuando el temor de Dios se va, los que decimos tener temor de Dios o los cristianos que se descuidan, hermanos, comienzan a aparecer con groserías, con malas palabras, comienzan a aparecer con gestos raros, con gestos groseros, comienzan a aparecer con una cantidad de cosas, hermano, que ya las habíamos desechado, que ya las habíamos botado, que ya las habíamos
expulsado de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Hacemos como el perro. ¿Sabe cómo dice la palabra del perro? Dice que el perro vuelve al vómito. ¿Y usted se ha visto al perro? Realmente así sucede. El perro vomita y luego, hermano, ahí mismo vuelve otra vez y lo recoge y se lo come. Así ha hecho mucho cristiano. Cuando el cristiano comienza a perder el temor de Dios, entonces el cristiano comienza como el perro a recoger el pecado que había botado. Seguro. Comienza a recoger todas las malas andanzas que había dejado, comienza a recogerlas. Las malas amistades que había desechado, comienza otra vez a recoger las malas amistades. Ya no frecuenta sitios porque habían sitios malos que no debía como cristiano frecuentarlos y los desechó y los botó porque ahora tenía temor de Dios. Pero cuando perdió el temor de Dios, vuelve otra vez a frecuentar los mismos sitios, las mismas personas, las mismas malas amistades que un día vomitó, como vomitó el perro. Pero luego, como el perro, vuelve y las recoge. Y volvemos a hacer lo mismo, inclusive hasta peores. Por eso en esta mañana el tema de la enseñanza es: bienaventurado el hombre que teme a Dios. Hermano, que usted no pierda el temor de Dios. Que usted cada día gane más temor de Dios en su vida. Que usted cada día ame más a Dios y anhele serle fiel a Dios más que hoy, más que ayer. Que usted hoy anhele que mañana usted tenga más temor. Viva usted mejor mañana para Dios. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a nuestro Dios. Ahora, el temor de Dios, ¿cómo podemos obtenerlo nosotros, hermano? Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Para que miremos cómo podemos nosotros obtener temor de Dios en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Dice así la palabra del Señor: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, enseñarán a sus hijos. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo podemos aprender el temor de Dios? Es aprendiendo la palabra, meditando en la palabra. Y dice el Señor a Moisés que dijo Moisés al pueblo que Dios le había dicho que las palabras, esas palabras que el Señor le había dado, ellos tenían que aprenderlas para temer a Dios todos los días que vivieren sobre la tierra. Y además tenían que enseñarla a sus hijos. ¿Y sabe por qué enseñarla? Porque, ya lo dije al comienzo de la enseñanza, el temor de Dios no es congénito. El temor de Dios se aprende en el camino, se aprende en la vida. Porque deje usted un niño sin corrección, déjelo usted que crezca, a ver si por sí solo dice buscar a Dios. No lo hace, no lo va a hacer.
Por eso Dios está diciendo, ustedes, la forma en que tendrán temor de mí es aprendiendo estas palabras, escuchando mis palabras, leyendo mis palabras, aprendiendo mis palabras. Y cuando ustedes las aprendan y cuando ustedes se las tengan en su corazón, no solamente serán para ustedes, sino que tendrán que compartírselas a sus pequeños también, para que ellos también aprendan a temerme. O sea, nosotros tenemos que transmitirle el temor de Dios a nuestros hijos. Usted como padre, como madre de familia, tiene que transmitirle el temor de Dios a sus hijos. Porque el ser humano no busca a Dios. El niño no va a buscar a Dios. Al niño le enseñamos esta palabra para que él tenga temor, para que él las coloque en su corazón también. Y entonces él las comience a practicar, él las comience a vivir y comience a entender desde muy pequeño que hay un Dios en los cielos que le dio vida, que hay un Dios en los cielos a quien hay que agradar, que hay un Dios allá en gloria a quien tenemos que servirle en obediencia y tener temor de Dios, de Él, en nuestro corazón. Y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Bendito es Cristo para siempre. Deuteronomios capítulo 31. Vamos allí, a esta cita. Gloria a Dios. Versículo 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Te das cuenta cómo era la forma de adquirir temor de Dios? ¿Sí lo puede notar? A través de las Escrituras, oyendo la Escritura, leyendo la Escritura, para conocerla, para poder vivir esa Escritura. Y conociendo la Escritura, entonces obtendrían temor de Dios en sus vidas. Pero si no se lee, si no se escudriña, si no se escucha y si no se acepta en el corazón esa palabra, no podrá haber temor de Dios en nosotros. Gloria a Dios para siempre. Por eso, amado hermano, es necesario que usted preste atención a la palabra. Cuando la lea, no la lea por solo leerla, por pasar el tiempo. No. Cuando lea la palabra, préstele atención a lo que usted está leyendo en la palabra, para que lo pueda practicar, para que lo pueda vivir. Porque, mira, hay gente que está escuchando la palabra, pero escuchándola, pero la mente está por allá en otro planeta. Y entonces lo que se está diciendo del mensaje de la palabra no se está captando en el corazón, no se está captando, no se está siendo consciente de lo que se está enseñando. Y entonces, por eso no se puede practicar o aprender la palabra. Porque en el momento de la enseñanza se está pensando en otras cosas. Se está por allá, en otro lugar. Y eso es tan importante, hermano, a prestar atención a la palabra. Porque cuando yo presto atención a la palabra, yo cuido de hacer lo que está ahí. Porque presté atención, lo tengo pendiente, lo tengo en mi mente para hacerlo. ¿Verdad? Y es tan delicado el no prestar atención, que por eso fue que Saúl pecó. Y Samuel luego se lo dice.
Y si quiere vamos a leerlo, por favor. En 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leerlo para que lo tengamos presente y nos entendamos qué tan bueno y qué tan preciado o tan importante ha de ser para nosotros el prestar atención a la palabra de Dios. Porque es con la palabra, a través de la palabra, que tenemos temor, aprendemos el temor de Dios. Por eso es tan importante que uno esté atento a los mensajes, a lo que lee a la palabra, a lo que lee de la Biblia. Gloria al Señor. Vea lo que dice el verso 22, hermanos. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Te das cuenta? Ciertamente es mejor prestar atención. Lo que le estaba diciendo Samuel allí a Saúl es que no prestaste atención, Saúl, a lo que te dije. No prestaste atención a la palabra de Dios que salió de mi boca, de mis labios. Por eso has hecho este pecado. Por eso no has hecho conforme a lo que Dios le mandó. Porque usted no prestó atención. Porque si usted hubiera prestado atención, Saúl, usted no habría hecho lo que hizo. Uno debe prestar atención. ¿Cómo se aprende el temor de Dios? Prestando atención a la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, leyéndola y prestándole atención. ¿Qué dice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué desagrada a Dios? Debo tenerlo presente para no hacerlo y desagradar a mi Dios. Eso es tener temor de Dios, agradar a Dios. Hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Y desechar lo que a Él no le agrada que hagamos. Amén. ¿Cuántos podemos alabar al Señor en esta mañana? Deuteronomio capítulo 10. Vamos atrás. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Mire lo que Dios exige. Lo que Dios quiere. El temor de Dios es ordenado a todos los hombres. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos también temor de Él. Que tengamos temor. Hermano, hay miles de personas en el mundo en que vivimos que dicen hablar de Dios muy elegante, muy bonito. Pero cosa que uno se queda sorprendido de ver cómo hablan tan lindo de Dios. Y que lo que publican en Facebook, en el estado, en TikTok, en las redes sociales, hermano, es tan precioso y como tan convincente de que aman a Dios. Pero en realidad es solo boca, solo una imagen, solo un TikTok, solo un flyer, solo una publicidad. Porque cuando uno va a mirar, en realidad, la vida de la persona que habla tan hermoso de Dios, uno se decepciona. Y dice, uno concluye,
Lo que yo veo en redes sociales no es lo que yo veo aquí en la realidad. Y lo que yo veo aquí en la realidad no es lo que publica allá. Son dos vidas diferentes. Una de apariencia, una de hablar bonito de Dios. Hermano, porque es que hablar bonito de Dios no garantiza nada. La gente puede hablar hermoso de Dios, porque a mí me consta. Hemos visto a gente hablar hermoso de Dios, pero andan en pecado. Viven en el pecado y se satisfacen en el pecado. Se sienten felices practicando el pecado. Eso no es temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en mí, yo me aparto del pecado. ¿Cómo sabe uno, hermano, que hay temor de Dios en una persona? Porque comienza a apartarse del pecado. Comienza a dejar lo malo. ¿Qué es lo malo que hay en cada persona? Porque todos no practican lo mismo. Pero todo lo malo que hay en cada persona, cuando el temor de Dios comienza a invadirlo, cuando el temor de Dios comienza a entrar, cuando el temor de Dios comienza a llenarlo, cuando hay temor de Dios en esa persona y el Espíritu Santo comienza a ministrarlo, comienza a llenarlo y a apoderarse de él y a entrar desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, entonces esa persona comienza a dejar lo malo, comienza a apartarse de todo lo que es pecado, porque cuando entra el Espíritu de Dios y hay temor de Dios en esa persona, el pecado tiene que huir, porque los dos no pueden habitar el mismo cuerpo. Jesús dijo: o se sirve a un solo Señor, porque a dos no se puede. Se ama a uno y se desprecia al otro, pero a los dos al tiempo no se puede servir. Entonces, o hay pecado en nosotros, o está el Espíritu Santo, o hay temor de Dios en nosotros. Pero el pecado y el temor de Dios no la van juntos. No la van juntos. El temor de Dios nos limpia, nos hace apartar de lo negativo, de lo malo. Hay hombres en la palabra, hermano, que usted puede ver, hombres temerosos de Dios, impresionante. Uno de ellos, Job. Job, hermano, era un hombre apartado del mal. Era un hombre que vivía para Dios. Apartado. Desechó todo lo malo. Hay muchos hombres en la palabra registrados. Gloria a Dios. Yo quiero que vamos a mirar el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Vamos allí y veamos este pasaje. Eclesiastés está después de Proverbios. Capítulo 12, verso 13. Mire la conclusión que sacó el hombre más sabio de la tierra. Sí, señora. El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Mira lo que expresó finalizando el discurso. Dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Teme a Dios. Ese es el final del discurso. Tema a Dios. En otras palabras, con ese solo texto estaba diciendo todo lo demás. El fin, lo más importante del ser humano es tener temor de Dios en su vida. Es eso. No necesitamos aprendernos toda la Biblia de pronto. No necesitamos de pronto hacer cosas muy grandes. Simplemente haz esto:
tenga temor de Dios. Hay algunos que no saben leer, pero tienen temor de Dios, lo tienen todo. Hay algunos que no saben, gloria al Señor, escribir, pero tienen temor de Dios, y eso es más que suficiente. Mire, Dios no va a llevar al cielo a los que saben leer y escribir, a los que visten bien, a los que tienen plata, a los que saben hablar bonito. No, Dios no va a llevar tampoco a los predicadores elocuentes, o al que mejor predica, al que mejor lo hace, o al que... No. Dios viene y va a llevar al cielo, a su presencia, va a llevar a estos, a los que tienen temor de Él. Lo que miramos en Deuteronomio capítulo 10, ¿qué fue lo que Dios pidió? Que tema el hombre a Dios. Y aquí Salomón concuerda con lo mismo. Y dice, el fin del discurso es este, que el hombre tema a Dios. Eso es todo. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 5, por favor. Vamos a mirar Nehemías capítulo 5. Alabanzas a nuestro Dios para siempre, aleluya. No deje de alabar a Dios mientras ubicamos en la palabra. Versículo 15. Y al nombre de Cristo, gloria. Y al nombre de Cristo el pueblo de Dios responde, gloria, aleluya. Verso 15 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Pero los primeros gobernadores se fueron antes de mí, abrumaron al pueblo. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Te das cuenta? Que cuando uno tiene temor de Dios, uno se abstiene de hacer cosas. Se abstiene de comportarse como lo hacen los otros. Mire lo que está diciendo. Está diciendo, los que fueron antes de mí, los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. O sea, se apoderaron del pueblo, se aprovecharon del pueblo, lo exprimieron, obtuvieron ganancias deshonestas. Pero un hombre que tiene temor dice, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. O sea, no solamente los gobernadores hacían eso, sino que dejaban y permitían que los criados hicieran lo que quisieran con el pueblo. No les importaba el pueblo para nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos alimentaban, era su ego, su vida, su diario vivir, su personalidad, su ser nada más. No les importaba el pueblo, qué pensaba el pueblo, qué opinaba el pueblo, cómo se sentía el pueblo. No pensaban en el pueblo, solamente en ellos, en complacerse ellos mismos. Porque una persona que no tiene temor de Dios, yo siempre lo he enseñado, y a los que puedo se lo enseño así de boca, personalmente cuando los visito, yo les digo, uno tiene que pensar en los demás. Cuando uno piensa en los demás, está bajo el efecto del temor de Dios. Porque cuando yo tengo temor de Dios, yo no hago con los demás lo que quiero, sino hago conforme el temor de Dios en mí. Y eso me lleva a hacer con los demás
lo apropiado, no lo inapropiado. No me lleva a sacarle ventaja a los demás. Me lleva a actuar con los demás conforme al temor de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y yo no dejo que los demás hagan tampoco, o que los demás hagan con el pueblo, como en este caso. Los gobernadores dejaban que sus criados hicieran con el pueblo lo que quisieran. No. Eso lo permitió ese hombre porque no había temor de Dios en él. Pero cuando llega este otro, cuando llega Nehemías, dice: yo no hice así a causa del temor de Dios. Ahí está en la última parte del verso 7, del verso 16, 15. Ahí está. Yo no hice así. Yo no me aproveché del pueblo, ni tampoco dejé que mis criados o que los que estaban a mi lado se aprovecharan del pueblo. No lo permití, porque tengo temor de Dios. De eso yo les decía al comienzo de la enseñanza. Hoy vamos a mirar que el temor de Dios a mí me cambia, me transforma, me hace diferente, me hace pensar diferente. E inclusive me hace abstener de ganancias deshonestas. Me hace abstenerme de derrochar y de sacar ganancia de los demás. Ganancias inapropiadas. El tener temor de Dios me hace a mí dejar de ser una persona ventajosa. Porque hay quienes les gusta, hermano, ser ventajosos y no pueden dar una puntada sin dedal. Decía una hermana por allá en Agua Clara, que me acuerdo de ella. Ella me decía: fulano de tal no da puntada sin dedal. Porque aquí a todo quieren sacarle una ganancia y de todo quieren aprovecharse. Y van por encima y no les importa si es un hermano pobre, necesitado. No van pensando, van en ¿qué puedo yo obtener? ¿Qué puedo ganarme? ¿Qué puedo sacar de ventaja? Cuando uno tiene temor de Dios, hermano, a todo el mundo no se le gana. Porque hay momentos de ganar, hay momentos de negociar, de ganar, pero hay momentos de hacer misericordia. Hay momentos de ayudar. Hay momentos para ayudar al hermano. Hay momentos para ayudar a la hermana. Hay momentos para ayudar a los de la iglesia. No para sacarle ventaja, no para sacarles provecho. Eso lo hace alguien que tiene temor de Dios. Nehemías está diciendo: yo no hice así como los otros. Yo no hice como ellos, que sacaron provecho, sacaron billete, plata. Y yo no hice como ellos, que dejaron a sus criados apoderarse y apoderarse y aprovecharse del pueblo. No. Yo no hice como ellos. ¿Sabe qué me está diciendo? Que él tenía temor de Dios. ¿Sí se da cuenta cómo se conoce una persona que tiene temor de Dios? Es que una persona que dice tener temor de Dios se conoce, hermano. Sus actos son distintos. Sus actos son distintos. Todo lo que haga, todo lo que hable, toda la manera de pensar, de actuar, todo es distinto cuando hay temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y quiero terminar en esta mañana con un hombre que estaba dentro de una nación pagana. Dice la palabra, había un hombre llamado Cornelio. Los temerosos de Dios, mire, estamos registrados allá en el cielo, hermano. Allá se lleva cuenta de todo. Allá se lleva, si usted sabe, y si por si no lo sabía, en el cielo
hay muchos libros. Allá hay libros en el cielo. No serán de hojas como estos, ¿verdad? Pero de que hay libros allá, hay libros. La Biblia me deja ver que se abren los libros. Los libros, no el libro, los libros. Y aparte de esos libros, hay otro, es el libro de la vida. Así que en el cielo hay libros. Y déjeme decirle, terminando con ese pasaje, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y los temerosos de Dios, le decía, están registrados allá. Allá se lleva cuenta de lo que usted y yo hacemos acá como temerosos hijos de Dios. De Cornelio se dice que allá se llevaba un registro, porque Dios mandó a Pedro y le dijo: Pedro, vaya, habla con Cornelio, vaya allá donde yo te mando, donde yo te envío. Y Pedro dijo: no, yo por allá no voy. No, Señor, yo no voy por allá. Y el Señor le dijo: vaya, vaya. A lo último Pedro fue. Y cuando Pedro fue, Dios le dijo a Pedro, le dijo: mire, es que allá hay un hombre temeroso, un hombre que da ofrendas, un hombre que ora. Y todo eso lo estaba mirando Dios. Todo eso estaba anotado. Y Dios lo trae a la memoria y se lo dice a Pedro: vaya. Y no era judío. No era judío. No era israelita. Era un hombre de ciudadanía romana. Un soldado del ejército romano que hacía limosna, que oraba a Dios y que tenía temor de Dios, dice la palabra. Y acuérdese que el evangelio no fue dado. La salvación primeramente era para los judíos. Pero Dios le dijo: vaya allá también, que ese me teme, ese vive mi palabra, ese ora, habla conmigo todos los días. Y yo tengo presente eso que él hace. Vale la pena ser temeroso. Por ser temeroso, Cornelio fue escuchado, visto desde arriba del cielo, por ser temeroso de Dios. Vale la pena ser temeroso, para que todo lo que nosotros hagamos y pensemos y emprendamos, Dios tenga memoria de nosotros y diga: ese es temeroso, voy a bendecirlo, voy a ayudarlo, voy a socorrerlo, voy a estar con él, lo voy a acompañar, lo voy a ayudar. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor maravilloso que estás en los cielos, yo te adoro en esta mañana, Señor. Señor, gracias te doy en esta hora, Dios mío, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por permitirme, Señor. Gracias por darme la palabra. Gracias por colocar tu palabra en mis labios, en mi boca, Señor, para enseñar a este pueblo, para enseñar a la iglesia, Señor, para enseñar a este pueblo que tú has traído, que tú has colocado a mi lado, Señor. Dios del cielo, gracias por darme la palabra, Dios de la gloria. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque nos has enseñado hoy. Gracias porque nos has redarguido. Gracias porque, Señor, nos enseña, nos exhorta. Gracias porque nos bendice, nos edifica, Señor, a través de tu poderosa palabra. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Alabanzas a tu nombre. Alabanzas a tu nombre, amado hermano. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Dile, Señor, que su temor no sea parte de mi vida, Señor, sino que al contrario, tu temor aumente más y más en mí. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame para que el temor tuyo no sea parte de mi corazón, no sea parte de mi vida, no sea parte de mí. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame, Dios del cielo, a vivir tu palabra. Ayúdame a vivir, Señor, lleno de ti. Dígale: Señor, aumenta el temor en mi vida, aumenta su temor en mí. Dile: Señor, que el temor no escasee en mi vida. Oh Dios del cielo, aleluya. Oh santo, dígale: Señor, aumenta ese temor en mí. Dile: Señor, dame
el temor. Coloca de tu temor. Dile, Señor, coloca de tu temor en mi vida. Que yo pueda honrarte. Que donde yo vaya en mi trabajo yo te honre. Que donde yo vaya, Señor, de viaje, yo pueda ya honrarte. Que donde yo vaya, Señor, Dios mío, yo pueda y puedan los demás ver, Señor, en mí reflejado tu temor. Ver que tengo temor de ti. Que las almas puedan ver reflejadas en mí tu presencia. Tu temor, Señor, se manifiesta en mi vida. Señor, en las áreas, en todas las áreas. Señor, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mi forma de actuar. A donde yo voy de visita, a donde yo esté, Padre, a donde tú me lleves, Dios de los cielos. Señor, haya de tu temor en mí, Dios de la gloria. Señor, y pueda, Dios mío, reflejar tu presencia. Señor, en mi vida se pueda reflejar tu presencia, tu temor, Señor Dios mío. Padre precioso, gracias te damos, Señor, que nunca escasee tu temor en nosotros. Que nunca escasee, que nunca falte, que siempre aprendamos a tener temor de ti, Señor. Que siempre aprendamos a tener temor de ti, Dios del cielo. Aleluya. Señor, mi alma te alaba en esta mañana. Te adoramos, oh Dios grande, Dios precioso. Te bendecimos, oh Dios de la gloria. Te damos alabanza.